بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. Bueno, queremos empezar a la clase de conocer a Dios en el Sagrado Corán. ¿Qué dice el Sagrado Corán sobre Dios? Y queremos empezar esa clase con la Sura Ikhlas, Sura Tawhid, la Sura de unicidad. Ustedes saben que esa sura equivale a un tercio del Sagrado Corán, que la persona que 3 veces recite esa sura ya ha recitado todo el Corán. Por eso dicen cada noche antes de dormir 3 veces reciten esa sura. ¿Por qué? Porque ya antes de dormir tú has recitado todo el Sagrado Corán, que es una sura muy corta, con aleyas cortas, pero muy importantes. Y lo que me acuerdo ahora es muy importante. En una narración dice que la persona que recita esa sura antes de dormir, 50 ángeles van a protegerlo en su sueño. Bueno, esa sura es muy corta, pero muy profunda. Por eso se insiste mucho en las narraciones que en las oraciones diarias, al menos una vez durante el día, hay que recitar esa sura. Y saben que es más recomendable, preferible, en cada oración recitemos Sura Tawhid, que dicen Imam Ali alayhi salam, en todas las oraciones recitaba el Sura Tawhid. En primera aleya es muy recomendable, en primer ciclo, perdón, después de Sura Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, recitemos Sura Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, y en segundo ciclo Sura Tawhid, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Sobre la importancia de esa sura hay una hermosa narración de Imam Sajjad alayhi salam que es muy interesante, que Imam Sajjad alayhi salam dice: en último momento vienen una gente de pensamiento profunda que ellos entienden la profundidad de las aleyas de esa sura, del significado de cada aleya de esa sura. Las personas de pensamiento profundo, que parece que habla con nosotros, ya nosotros podemos entender más que la gente anterior el significado de cada aleya de esa sura, que es muy lindo, muy hermoso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Di que Dios es uno, es único. Allahu Samad, que Dios es eterno, o podemos decir que es absoluto, que después, inshallah, vamos a criticar algunas traducciones que la verdad podemos decir que 100% no son correctos, porque la palabra de Samad no significa absoluto o eterno. Bueno, pero ya, por explicar ellos aprovecharon de esas palabras, eterno, absoluto. Lam yalid wa lam yulad, no ha engendrado ni ha sido engendrado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, y no hay nada y nadie que sea semejante a él, a Dios. Esta sura Tawhid Ikhlas, es una sura mecana, que ustedes saben que suras mecanas son las suras que son revelados antes de la inmigración del profeta a Medina. Respecto a la ocasión de su revelación, se ha narrado que esta sura fue revelada cuando los líderes de Quraysh, o los judíos también, le preguntaron a profetas sobre los atributos de Dios. La sura realiza una descripción de Dios, el Altísimo, en su esencia única, sin asociarle nada en su esencia, ni en su atributo, ni en su obra.
Las 4 aleyas de esa sura aluden a estos temas principales. Primero, la unicidad de Dios. Segundo, la eternidad de Dios, que después tenemos que hablar más sobre ese tema. Y tercero, que Dios no ha engendrado ni ha sido engendrado. Cuarto, que Dios no tiene pares y semejantes. Bueno, ya ahora queremos empezar a interpretar de esas aleyas según de narraciones, según de la filosofía islámica y misticismo islámico, porque Imam Sajjad dice la persona de pensamiento profundo pueden entender esas aleyas, que el Corán siempre nos habla con argumentos intelectuales. Mire, esa es la ventaja del Sagrado Corán. Es muy importante que la verdad, cada esa aleya son muy profundas y tiene unos argumentos intelectuales. En primera aleya, Qul huwallahu ahad. Di Dios es uno, Dios es único. Pero ¿qué significa que Dios es uno? Cuando dice Dios es uno, quiere decir que después de ese uno hay un 2, hay un 3, hay un 4. No. Cuando dice que Dios es uno, quiere decir que Dios es todo. Todo es Dios. Todo el ser es Dios. El ser es Él. Él es el ser absoluto. El ser absoluto es Él. Es el ser absoluto y absoluto ser. Todo es Él. Y entonces, Sheikh, ¿qué quiere decir? Otros seres, los seres humanos, los seres que son animales, los seres que son árboles, medio ambiente, todos los planetas, ¿qué son ellos? Bueno, la relación entre el ser absoluto, que es todo, y otros seres que son dependientes, es como la relación entre el mar y las olas del mar. Cuando estamos en la mitad del mar, solo lo que vemos nosotros es el mar, es infinito. Lo que vemos solo es el mar, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuáles son otros seres? Otros seres son como las olas del mar. Las olas del mar no están separados del mar, están relacionados con el mar, pero cada uno tiene una manifestación. Se levanta y regresa. En otra aleya coránica también se dice Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nosotros somos de Dios y regresamos hacia Dios o a Dios. Entonces, mejor ejemplo para entender eso es el ejemplo de la relación entre las olas con el mar. Las olas son agua, son de mar, no son otra cosa nueva, pero tiene una manifestación diferente con otras, ¿sí? Que todas las olas no son igual, algunas son más altas y algunas más bajas. Segunda aleya, ¿qué dice segunda aleya? Allahu Samad. Que, bueno, en las traducciones dicen que Dios es eterno, Dios es absoluto. Bueno, Dios es eterno, Dios es absoluto, pero esa aleya quiere decir otra cosa. La palabra de Samad tiene otro significado que podemos decir, según de unas narraciones, Samad es eso, فَهُوَ مَقْصُودٌ فِي الْحَوَائِجِ عَلَى الْإِطْلَاقِ, que Él es un destino para todo, que todo piden a Él según de sus necesitados, ¿sí? Que Él no necesita a nadie y a nada, pero todos necesitan a Él. Todos necesitan a Él. Es muy interesante eso, la verdad. También tiene otro significado que quiere decir que ningún lugar está vacío de su presencia.
En todos los lugares, cualquier parte de la existencia está lleno de su presencia. Un profesor dijo a sus alumnos, a sus estudiantes, mañana vayan a degollar, a sacrificar un pollo en un lugar que nadie puede ver a ustedes. Bueno, cada uno fueron a hacerlo y el día siguiente regresaron con mucha alegría que ya tenemos un pollo degollado para el profesor. Y excepto uno de ellos, el profesor preguntó a él, ¿por qué tú no lo hiciste? Dijo, profesor, yo a donde quiera fui, a cualquier parte que fui, vi que una persona siempre está conmigo y él era Dios. Que en ninguna parte no podemos ir que no existe Dios. La presencia de Dios existe en todas las partes. En una ley coránica, una otra ley muy interesante, que dice, "Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid", que Dios es más cerca a ti que tu vena yugular. Ya, ¿a dónde escapas? Dios está contigo siempre. En tercera aleya dice, "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad". No ha engendrado ni ha sido engendrado. ¿Por qué? Lo que engendra, lo que da la luz, tiene compuesto. Pero Dios no tiene compuesto, no es compuesto. Dios es, en filosofía islámica se dice que Dios es basit, que Dios es indivisible, no compuesto. Y lo que no compuesto, lo que no es no compuesto y lo que no es indivisible, lo que es indivisible no da la luz. Él es todo, todo viene de Él. Entonces, ¿cómo dicen algunos que Jesucristo es Hijo de Dios? En otra ley coránica dice, "Inna masala Isa indallahi ka masali Adam", que el ejemplo de la creación de Jesucristo ante Dios es como de Adán. Entonces, ¿por qué Dios no compuesto, no, y es indivisible, es simple, es todo, es infinito, no tiene ninguna parte corporal, no da la luz? En un libro interesante que es de, podemos decir, filosofía islámica, son términos de filosofía islámica de mi amigo querido, señor Amílcar Aldama Cruz, que en ese libro dice sobre una palabra de la filosofía islámica que indicó en esa aleya coránica también sobre eso. La palabra de basit, que Dios no compuesto, ¿sí? En cuanto a lo simple absoluto, es aquello que representa lo que no se divide originalmente ni por la potencia ni por la actualidad. Y no podemos imaginar a un Dios que tiene compuesto. No, Dios es Dios único, sin infinito, es simple, es indivisible. Entonces no puede tener hijos, no tiene hijos y no nació. En cuarto aleya dice, "Walam yakul lahu kufuwan ahad", y no hay nada ni nadie que sea semejante a él. Entonces Dios que es único, es infinito, no tiene partes corporales y es todo, y cualquier parte está lleno de su presencia. No hay nadie que sea semejante a Él. Ahora vamos a comparar el tema de conocer a Dios en el Sagrado Corán y en la Biblia. En la Biblia dice que
Dios luchó con su profeta y su profeta ganó. Muy raro, la verdad. Muy raro, gracioso. ¿Cómo es posible esto? Que Dios, que es simple, no tiene compuestos, es infinito, va a luchar con una cosa material. La verdad, hay que pensar más. Hay que referir a argumentos intelectuales de la palabra de Dios en el Sagrado Corán. Seguimos ese tema con otras aleyas del Sagrado Corán sobre conocer a Dios. Es muy chévere e interesante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.